Muy buenas a todos, chicos, chicas e hijos del celuloide. Bienvenidos un día más al Rincón de Javichi, nuestro rincón para hablar de cine y series de una forma tranquila y sosegada. Y bienvenidos a un nuevo vídeo crítica, en este caso una película que la podréis encontrar en plataforma Netflix o también en cine si así lo deseáis, ¿de acuerdo? Hoy os voy a hablar de la película Noticias del Gran Mundo, una película que dura 1 hora 52. Se puede ver bastante bien, no todo el bien que deberíamos, pero bastante bien, y que está dirigida por Paul Greengrass, un director al que recordaréis sobre todo de películas como la saga de Bourne, United 52 o también Capitán Phillips, con el cual también unió fuerzas con otro de los actores que tendremos en esta película, que es a su protagonista, como es Tom Hanks, ¿de acuerdo? El cual, bueno, le podréis recordar, aunque no es así de presentación, de Salvad al Soldado Ryan, Filadelfia, Náufrago o, por supuesto, Capitán Phillips, con el que ya os digo que coincidió, ¿de acuerdo? Tenemos también como su compañera de reparto a Helena Schenker, una actriz que es muy jovencita, tiene 12 años, ¿de acuerdo? Alemana, y que, bueno, es la actriz más joven en ser nominada a un Globo de Oro, desbancando a otros actores más jóvenes que lo consiguieron un poquito después, como por ejemplo Kristen Dunst por Entrevista con el vampiro o Haley Joel Osment por El sexto sentido, ¿de acuerdo? Junto a ellos tendremos, por ejemplo, para deciros un poquito más, a Neil Sanders, ¿de acuerdo? Que le recordaréis de la película Hacker o Brad Hat, la película que hacía Chris Hemsworth, perdón, Chris Hemsworth hacía de papel de hacker, ¿de acuerdo? Y tenemos a Elizabeth Marvel haciendo de Ella Garrett, que será pues el interés un poquito amoroso de nuestro protagonista durante ciertos momentos, ¿no? Y que la habéis podido ver en la película Valor de Ley. Así que como ya veis, la cosa va un poquito encaminada a lo que es el género western, que sea básicamente de lo que trate esta película, un drama western, ¿de acuerdo? La película seguirá al capitán Jefferson Kidd, un ex soldado del ejército estadounidense confederado que tras acabar la guerra y por consiguiente perderla, irá leyendo de pueblo en pueblo a las gentes que bien no sepan o que no puedan, historias de los periódicos que va consiguiendo, ¿de acuerdo? E informándoles pues de las noticias que tendrán. En uno de sus viajes, de un pueblo a otro pueblo, conocerá a Johanna, una niña alemana que es criada por los indios Kiowa tras asesinar a sus padres, y que tras intentar varias veces que se queden personas con ella para continuar su trabajo, no le quedará otra opción a nuestro protagonista que acompañarla hasta la familia más cercana que la niña tenga, ¿de acuerdo? Con lo cual, será un viaje muy peligroso y lleno de diferentes hombres con muy malas intenciones que tendrán que ir esquivando para no morir en el intento hasta llegar a su objetivo. Para empezar, vamos a hablar un poco de su fotografía, que creo que es muy, muy buena, ¿de acuerdo? Su fotografía es de Dariusz Wolski, es un director que entre sus películas tiene cosas como, por ejemplo, Dark City o El Cuervo, casados con Alex Proyas, pero también tiene fotografía como películas de Marte, ¿de acuerdo? Cogí esas películas porque creo que sí que tiene un poquito de fotografía de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para empezar, para saltarnos que esta es una película de es un western y para los temas del viaje de un pueblo a otro, utilizará colores que son muy, muy cálidos para darnos esa sensación de desasosiego por mitad del desierto y conseguir un poquito esas tonalidades, ¿de acuerdo? Además, si os dais cuenta, cuando estamos en el viaje y no hay peligro, sí que habrá colores, la fotografía tendrá colores mucho más vivos, mucho más cálidos y más calmados. Mientras que cuando lleguemos, por ejemplo, a un pueblo, ¿de acuerdo? Y tenga que dar noticias, si os dais cuenta cuando entra a estas típicas habitaciones, ¿de acuerdo? La fotografía será mucho más oscura y será un pelín más cerrada, ¿de acuerdo? Por así decirlo de alguna forma, para que lo entendáis. Esto es para darnos la sensación de pobreza suprema que tiene esta gente, pero también para recalcarnos que están claramente en peligro, ¿de acuerdo? Mirad bien que cada escena que pasa de noche es cuando nuestro protagonista va a estar en peligro. La primera vez que lo vemos, si lo recordáis bien, es en el primer pueblo en el que van a intentar dejar a la niña y ya la van a intentar asaltar con intenciones no muy convincentes, ¿de acuerdo? No muy buenas, para que lo entendáis. Y que la segunda vez que lo vamos a ver va a pasar algo parecido en cuestión de situación, ¿de acuerdo? También será de noche
y también sucederá algo parecido. Y automáticamente pasaremos a una escena en la que volvemos a estar claramente de día. Es por eso que han utilizado estos dos tipos de fotografía. En cuanto a ambientación, hay que decir que si la fotografía ya era muy buena, la ambientación es buenísima. Yo os digo que los apartados técnicos no son donde más flojea, sino donde han hecho para mí el mejor trabajo con esta película, ¿de acuerdo? Tenemos todos los elementos de un clásico western, como por ejemplo El jinete pálido, o como por ejemplo El amor de un precio, o todas estas películas que estamos acostumbrados a ver, ¿de acuerdo? Tenemos las típicas secuencias del pueblo con básicamente edificios a ambos lados, mientras que cuando estamos de viaje ya os digo que tampoco os casean los detalles, con su fotografía, como os estaba diciendo antes, o con elementos muy naturales, en las que estaremos en peligro constantemente y que incluso en las escenas de acción están muy bien logradas cada una de ellas, ¿de acuerdo? Tendremos poquitas, pero serán muy bien hechas y serán muy realistas, todo hay que decirlo. E incluso en una de las secuencias que es hacia el final y que es una de las secuencias claves que se ha podido ver incluso en el tráiler, ¿de acuerdo? Que es esta gran tormenta que se formará, aunque a pesar de que es muy breve, hay que decir que está muy, muy bien lograda y que básicamente nos dará una sensación de ahogo todo el rato que no os podéis hacer una idea y que se agradecen muchísimo los detalles que son así. Y no podía dejar este análisis de lo que es la parte más técnica de la película sin dejar una pequeña mención a la banda sonora que es de James Newton Howard y que a pesar de que no es una gran banda sonora, de que no es muy potente, sí que tiene algunos elementos que la hacen notable, sobre todo en la parte que tira más hacia el western. Habrá momentos, muy pocos, ¿de acuerdo?, en la que nos introducirá una melodía muy de película de western de los años 60, ¿de acuerdo? De los años 50 incluso, y que nos recordará claramente a un western que es lo que nos está hablando. Pero en otros momentos tirarán más por una melodía mucho más moderna y que nos recordará un poquito incluso a la melodía del caso de Burr, ¿de acuerdo? Salvando muchísimas instancias. Ojo, esto hay que dejarlo claro. O sea, me refiero un poco en cuanto al tono de acción, no que sea exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero en contraparte de esta banda sonora tendremos otros temas que son mucho más calmados y que son mucho más llevaderos hacia el lado de la ternura, que sean sobre todo para el personaje, centrados en el personaje de la niña, ¿de acuerdo? En el personaje de Johanna, para darnos ese contrapunto de inocencia y de ternura que tendrá el personaje contra el personaje completamente deshecho, que es Tom Hanks o incluso los personajes de esta película, que básicamente están todos tras la guerra completamente deshechos. Es de lo que básicamente nos habla esta película, de personajes completamente rotos por un extremo y por otro y que con esa banda sonora que nos han creado, nos estarán hablando constantemente del tema western y por otro lado, de los personajes que habrá dentro de la película, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos con la parte más artística, ¿de acuerdo? Que nos incluirá pues actuaciones, dirección y guión, que para mi punto de vista es donde más falla esta película, ¿de acuerdo? Hay que decir que en actuaciones están muy bien, sobre todo se llevan toda la atención del personaje de Tom Hanks y el personaje sobre todo de Elena Sengel, que está genial, ¿de acuerdo? Es un papel que tiene muchísima dificultad, ya que entre que tienes 12 años y que básicamente es Alemania, no, dicho por la propia niña, no entendía a veces ni al propio director cuando le hablaba, que encima te digan que tienes que hablar una lengua que básicamente no le habla ya nadie, como es el Kiowa, ¿de acuerdo? Pues tratad de imaginároslo y que básicamente se basa todo en miradas, ya que será, ese es su papel, tendrá que aprender a comunicarse y a confiar en el personaje de Tom Hanks y viceversa, Tom Hanks tendrá que aprender a comunicarse y a confiar en el personaje de Elena Sengel, ¿de acuerdo? Con lo cual será un papel muy dificultoso, pero a la vez está sumamente bien llevado y muy, muy natural, sin forzar básicamente nada. En cuanto a Tom Hanks, hay que decir que sí que hace un gran papel, pero creo que está por debajo de otros papeles que ha hecho. Papeles, pues, por ejemplo, como Náufrago, como Salvad al soldado Ryan, incluso como Capitán Phillips, ¿me apuráis? Pero sobre todo también Filadelfia, que para mí sigue siendo a día de hoy su mejor trabajo en cuanto a términos dramáticos, ¿de acuerdo?
Y en cuanto al resto de personajes secundarios, para mí el que mejor lleva el papel es Neil Sandlas, que será uno de estos villanos recurrentes que irán apareciendo y desapareciendo, ¿de acuerdo? Según vaya avanzando el viaje y la historia, que nos dejará pues un villano un pelín desaprovechado, si hay que decirlo. Al igual que muchos de los personajes que podrían haber dado mucho más juego, ahora hablaremos de ello en guión y tal, pero no los han sabido aprovechar del todo. En cuanto a dirección, creo que, sobre todo con la parte más técnica, Greengrass hace un gran trabajo, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la zona de fotografía, de planos, cómo está contada un poquito la película, que aunque parece ser que va a empezar un pelín bien, luego tarda un pelín más en empezar, ahora entramos a ello. Pero en guiones donde más falla, ¿de acuerdo? Y os voy a comentar por qué. Como os estaba diciendo, el guión, que es tanto de Paul Greengrass como de Luke Davis, que hizo la película de Leon, ¿de acuerdo? El libreto de Leon, creo que dan demasiada vuelta y que nos cuentan demasiado tarde ciertas cosas que nos habían haber contado antes en la película y otras que nos tendrían que haber contado un poquito más de rollo, se olvidan demasiado pronto. Luego hay otro punto recurrente que tendremos cumplimiento y anticipo, ¿de acuerdo? O anticipo y cumplimiento, perdón, a lo largo de toda la película. Por ejemplo, y para que lo entendáis, va a haber momentos en los que básicamente la película va a llevar la el mismo mecanismo, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? La película básicamente va a ser salir de un peligro, andar un poco, meterse en otro peligro, andar otro poco y meterse en otro peligro. Y al final, fin de viaje. Un un guión que es muy lineal, que no arriesga básicamente nada y que nos da un final muy clásico, pudiendo haber hecho algo mucho más redondo y mucho más completo, ¿de acuerdo? Y que hay veces que creo que se andan demasiado por las nubes con ciertos conceptos. Por ejemplo, con lo que es la historia del personaje de Tom Hanks. Si no se lo preguntan 4 veces en la película, creo que me quedo, vamos, muy corto, ¿eh? Se lo preguntan todos, tío, ¿cuál es tu historia? Y va dando largas una y otra y otra y otra. Que sí, que sé que lo habéis hecho así para darnos más intriga, pero que cuando llegamos al final de ese viaje y finalmente nos cuentan cuál es la historia del personaje, decimos, joder, pero si no es para tanto, esto me lo podrías haber contado mucho antes en la película y haber ido por otro camino que podría haber sido tal vez mucho más interesante. Y con el personaje de la cría pasa algo parecido, pero un poco al revés. Si con el personaje de Tom Hanks tardan demasiado en contarnos un poquito la historia, con el personaje de ella nos lo dicen demasiado pronto. Me estáis contando básicamente el final de la película al principio sin darle un poquito de intriga, con lo cual el guión pierde toda la fuerza que podría haber tenido y haber arriesgado un poquito más, ¿de acuerdo? Es por eso que lo voy a decir desde ya, para mí esta película es un 6,75, ¿de acuerdo? Sé que muchos me podréis decir que igual me he pasado o que otros pensáis que no he llegado a suficiente nota, pero visto lo que es el guión, que es donde deberías poner la mayor fuerza en esta película, creo que ha fallado completamente y que hace que baje muchos puntos. Podría haber sido fácilmente una película de un 8 porque el resto de los elementos los tiene, pero flaquea muchísimo en guión y creo que le hace bajar bastantes puntos, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os digo, es una película que tiene un 6,75, que no es una mala nota, todo hay que recordarlo, ¿de acuerdo? Es una nota bastante aceptable, sin que sea nota alta, y que para pasar el rato siempre sirve. No hay que decir que va a ser una de las favoritas, se está diciendo, de los Oscars de este año. Habrá que ver qué pasa al final, pero se está hablando de ello. Con lo cual, mínimo, para que estéis un ratito entretenidos, os servirá. Espero que os guste la película. Si la habéis visto, por favor, dejad en comentarios qué os ha parecido, ¿de acuerdo? Y espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros, dadle like si os ha gustado el vídeo y comentad. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.